bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 3 de julio. Para este día, la lección nos enseña el bautismo de Jesús. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado y glorificado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias, oh Señor, por este día que nos da. Un nuevo día para aprender más de usted y poner en alto su nombre. Suplicamos, Santo Espíritu, que usted reine en estos templos para que le demos honra y gloria al Padre, al Hijo y a usted, Espíritu Santo. Y de esa manera prepararnos también para cuando nuestro Señor Jesús venga, podamos ser parte de sus redimidos. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, en el único que hay méritos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El bautismo de Jesús. Muchas veces yo creo que se nos ha venido a la mente por qué Jesús tuvo que ser bautizado. Si el bautismo es para remisión de pecados, y el Señor Jesús, Él fue un niño, un joven que no pecó. Pero ¿por qué el bautismo de Jesús? Recordemos que el Verbo estaba con el Padre allá en el cielo. Pero ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tenía una naturaleza divina, pero adoptó una naturaleza humana. Él debía vivir como vive todo ser humano. Depender en todo de Dios. Además de eso, Él debía dar ejemplo a los que había venido a rescatar. Él lo dijo: ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Así que Él, aunque nunca pecó, Él vino al río Jordán y le pide a Juan que lo bautice. Juan y Jesús eran primos, pero no se habían criado en la misma zona. Jesús había vivido allá en Nazaret y Juan aquí cerca de Jerusalén. Una distancia bastante larga. Así de que no se conocían. Aunque a Juan le habían llegado noticias cuando al Señor Jesús, ya cuando él estaba grandecito, porque nomás se llevaban 6 meses,
cuando él fue allá a Jerusalén con sus padres, cuando ese niño se quedó allá en el templo con los doctores. Todo eso le llegó también de las noticias a Juan, aunque personalmente no lo conocía. Pero vemos que dice allí en Marcos, capítulo 1, y dice: aconteció en aquellos días. ¿Qué eran aquellos días? Aquellos días era cuando Dios había levantado a un hombre para que preparara el camino para el Hijo de Dios. En ese entonces Juan, que llamaban Bautista, predicaba en el desierto. La gente iba a escucharle. Y por eso dice, aconteció en aquellos días. Porque nos dice que la gente de Jerusalén iba. La gente de Judea llegaba allí. ¿A dónde tenía su iglesia Juan? En el desierto. También dice que en aquellos días vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma, que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles lo servían. Aquí Marcos da un relato acerca del bautismo de Jesús. Jesús dice, vino de Nazaret. Caminó mucho para llegar a donde estaba Juan. Y le dice que lo bautizara. Pero ¿qué sucedió allí? Juan no quería bautizarlo. Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Con firme y aunque suave autoridad, Jesús contestó: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. ¿Cómo es que Juan supo que Jesús era el Cordero de Dios, que era el que había descendido del cielo? Dios le había dicho que le iba a dar una señal para que conociese al que iba a llegar a él para que lo bautizara. Desde que lo vio venir Juan a Jesús, desde lejos él miró en Jesús algo distinto que no había visto y sentido
con respecto a ningún otro ser humano. Por eso es que él comprendió que él era un ser sin pecado. La atmósfera que lo rodeaba se hacía sentir y Juan lo sintió. Pero todavía allí Juan puede dudar. Pero cuando Juan bautiza a Jesús y dice que sale del agua y clama a su Padre, Jesús levanta su vista al cielo. ¿Qué sucede en ese momento? Una paloma. El Espíritu Santo en forma de paloma llega donde está Jesús, se posa en Jesús y se oye una voz. No todos la distinguieron, pero Juan fue uno de los que la distinguieron cuando escuchó que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre le dice: tú eres mi Hijo amado? Fue importante esa frase dicha por el Padre y que quedó en la mente de su Hijo. Porque recuerde, aunque Jesús, el Hijo de Dios, es divino, allí estaba el hombre, un ser humano, bautizándose. Aunque no cometió pecado, él estaba dando ejemplo que todo aquel que quisiese seguirle tenía que hacer ese mismo paso del bautismo. Pero cuando escucha la voz que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en Jesús su Padre le está diciendo: ha llegado la hora. Ha llegado la hora para la cual tú fuiste a la tierra. ¿Qué se estaba cumpliendo ya? Lo que la profecía decía de las 70 semanas, donde nos dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías habrá ¿cuántas semanas? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Allí estaba prácticamente ya con el bautismo, entrando a la última etapa para salvar a la humanidad, donde el Señor Jesús tendría luchas más duras con el enemigo, porque Satanás mismo estaba allí a orillas del río Jordán, mirando cuando el Señor Jesús era bautizado, cuando ascendió del agua y a orillas escuchó la voz del cielo, la voz de su Padre.
Satanás la escuchó y dijo: lo voy a destruir. Allá en el cielo, sí, como Dios me venció, pero aquí en la tierra, yo lo voy a vencer. Pero le salió al revés. Nos dice que el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no el espíritu de Satanás, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Para qué? A pasar esos 40 días en comunión con su Padre, porque la tarea que tenía que realizar muy pronto requería depender totalmente de su Padre. Siempre lo había hecho, sí, pero como humano, él tenía que entregarse totalmente a la voluntad de su Padre. Así es de que el Espíritu Santo impulsó a Jesús al desierto para fortalecerlo, para fortalecer la carne, la naturaleza humana. Pero estando allá, llega el enemigo y se le presenta como un ángel de luz. ¿Y qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él, creyendo engañar al Señor Jesús, se presenta el enemigo como un ángel de luz. Pero las palabras que salen de su boca lo condenaron, porque el Padre le había dicho cuando salió del bautismo: tú eres mi Hijo amado. Ahora el enemigo utiliza esas palabras, pero todas distorsionadas. Si tú eres, fíjese, duda, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Allí comprendió el Señor Jesús quién era ese personaje que estaba delante de él. Pues cuando le contestó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así es de que el Señor Jesús, en su bautismo, fue fortalecido por el poder del Espíritu Santo para que como humano saliera victorioso. Sigue allí diciéndonos: una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez. Como divino, Él es Cristo, el Mesías, el que se ha estado esperando. Como divino, Él es el Cristo, el Mesías, anunciado por un mensajero, alguien más poderoso que Juan, el Hijo amado, sobre quien el Espíritu desciende. Pero también vemos lo siguiente acerca de su dimensión humana. Es bautizado por Juan, es impulsado por el Espíritu, es tentado por Satanás, está con animales salvajes y es atendido por ángeles. Era necesario que Jesús se bautizara.
Él lo dijo. Se lo dijo a Juan, porque Juan no quería bautizarlo, sino que él pedía ser bautizado por Jesús. Pero le dice, deja así, para que todo se cumpla. Y así fue como Jesús, al bautizarse, como dice aquí en el deseado de todas las gentes, Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad propia. Se identificó con los pecadores, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Así es de que su bautismo es un ejemplo de lo que nosotros que aceptamos al Señor Jesús debemos hacerlo públicamente, y nuestros pecados son perdonados. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús necesitaba llegar hasta Juan? Mire, nos dice, en ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Así es de que, desde el mismo inicio, Satanás sabía que iba el Señor Jesús. Y cuando mediante el bautismo dijo, ha llegado la hora, y el enemigo quiso prepararse, pero para con Cristo no podía, ni pudo, ni podrá. Lo había derrotado en el cielo, y ahora, cuando es llevado al desierto, quiso tentarlo con la misma tentación que tuvo con Adán y Eva: el apetito. Pero el Señor Jesús no cayó en la trampa, sino que se mantuvo fiel. ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús acepta el desafío de convertir las piedras en pan? El plan de salvación quedaba cortado. Y entonces sí, el enemigo llegaría a ser el amo y señor de la tierra. Pero el Señor Jesús no cedió a la tentación allá en el desierto. 3 veces fue tentado, pero siempre el Señor salió victorioso. Con un escrito está. Ejemplo os he dado, dice el Señor, para como yo he hecho, vosotros también lo hagáis, dice. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pues Él es Dios. Pero ustedes no se acuerdan lo que dice también la palabra de Dios, que Él siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que se despojó, tomando forma de siervo, estando en condición de humano. Vino para vivir una vida humana, con todas sus debilidades, porque de lo contrario Él no podría
salvarnos. Él debía de ser ejemplo en todo para con la raza humana. Porque cuando Él viene, ya la naturaleza humana tiene 4000 años de decadencia. Así, en esa condición la tomó el Señor. Pero desde allí, de esa cima, de ese abismo, donde Él bajó para tomar la naturaleza y hacerla suya, desde allá la rescató, la empezó a subir, hasta que ahora el ser humano tiene un mediador que se llama Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, cuando Él nos dice, sed santo como yo soy santo, no solamente está ordenándome porque Él es Dios, Él me ha dado ejemplo de cómo salir victorioso, cómo ser obediente a Dios. Así que, hermanos, el bautismo de Jesús abrió la última semana o los últimos 7 años que Dios le había dado al pueblo, a su pueblo de Israel, para que se volvieran a Dios de todo corazón y llegasen a cumplir la misión que Él les había dado, de ir y predicar el evangelio del reino a toda criatura. Después del bautismo, Dios, que conoce todo desde antes que ocurran, Él dijo ahí en Daniel que a la mitad de la semana sería quitada la vida al Mesías. Y exactamente así ocurrió. El bautismo da inicio a esa última semana. Y mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Cuando Cristo, después de su bautismo, se arrodilló a la orilla del Jordán y los cielos se abrieron, entonces el Espíritu descendió en la forma de una paloma que brillaba como el oro bruñido, y lo rodeó con su gloria, y se oyó la voz de Dios desde lo alto del cielo, que proclamaba: Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. La oración de Jesús en favor de la humanidad abrió las puertas del cielo y el Padre respondió, aceptando la petición en beneficio de la raza caída. Jesús oró como nuestro sustituto y fiador. Y ahora la familia humana puede tener acceso al Padre por los méritos de su amado Hijo. Nuestra tierra, debido a la transgresión, había sido cortada del continente celestial y cesó la comunión entre los seres humanos, cesó la comunicación entre los seres humanos y el Creador, pero se abrió una vía de acceso para que pudiéramos regresar a la casa del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los portales del cielo fueron abiertos de par en par, y el fulgor del trono de Dios brilla en el corazón de aquellos que lo aman, aun cuando tengan que seguir morando en este mundo maldecido por el pecado. La luz que rodeó al divino Hijo de Dios brillará sobre el camino de todos los que sigan sus pasos. No hay motivo para el desánimo. Las promesas de Dios son seguras y firmes. Eso está en Mi Vida Hoy, página 264. La oración de Cristo pronunciada a orillas del Jordán incluye a cada uno de los que creerían en Él.
La promesa de que es acepto en el amado es para usted. Aférrese de ella con una fe inconmovible. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto significa que Cristo ha abierto un camino a través de la sombra oscura que Satanás ha arrojado sobre su sendero, por lo cual usted puede llegar al trono del Dios infinito. Él se ha asido de una fuerza poderosa y usted ha sido aceptado en el amado. Eso está en Exaltada Jesús, página 103. Cristo ayunó mientras estaba en el desierto, pero era indiferente al hambre. Cristo, en constante oración ante su Padre, a fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, apartado con Dios. Era como si hubiera estado en la presencia de su Padre. Buscaba fortaleza para hacer frente al enemigo, para la seguridad de que recibiría gracia para llevar a cabo todo lo que había emprendido en favor de la humanidad. El pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que olvidara todo lo demás, y su alma fue alimentada con el pan de vida. Así como serán alimentados hoy aquellas personas tentadas que van a Dios en busca de ayuda. No sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de su ayuno. Cristo sabía que su Padre le daría alimento cuando le placiera hacerlo. En esa angustiosa prueba, cuando el hambre lo apremiaba sobremanera, no permitió que el prematuro ejercicio de su poder divino disminuyera en lo más mínimo la prueba que había sido asignada. Está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1056. Nos dice entonces: el bautismo de Jesús fue tan importante como lo fue su muerte. Todos son pasos para la salvación completa de la humanidad, para todo aquel que le acepte. Él mostró lo que debemos hacer nosotros. Él lo hizo no porque Él fue pecador. Él lo hizo para dejarnos ejemplo, que así nosotros debemos hacerlo. ¿Qué nos dice eso acerca del asombroso amor de Dios? El hecho de que, aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos. ¿Hasta dónde tuvo que bajar el Hijo de Dios? Dejando el trono, dejando de ser lo que Él era allá, y venir aquí a nacer como nace todo ser humano, para poder llegar hasta la cruz. Porque de tal manera nos ama Dios, que dio a su Hijo. Y el Hijo tanto nos ama, que Él se ofreció y entregó su vida. Ahora tú y yo, hermano, hermana, amamos a Jesús. Entreguémonos a Él. Que reine el Señor Jesús en nuestra mente. Que las cosas que hagamos, las hagamos para honrar el amor de Cristo. Y de esa manera, la muerte del Señor Jesús no va a ser en vano para mí, porque le reflejaré
en mi vida y en mi manera de vivir. A eso nos llama. ¿Qué dice usted? Que Dios le bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.